Bueno, bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy contamos con nosotros con dos guionistas y escritores, Jorge Díaz, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Antonio Mercero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre la relación entre el mundo del guión, de la literatura, y yo quería empezar hablando en esta primera parte de la tertulia en relación a una anécdota que me interesó mucho de Jean Renoir, que decía que cuando se hacía una película se ponían en torno a una mesa un guionista y un escritor, una estrella de cine, un director y el productor, y que de todos ellos, en una disputa constante, acababa saliendo el verdadero autor de la obra cinematográfica. Salvando las distancias del tiempo y con las series televisivas, ¿esto sigue siendo así, más o menos? Bueno, yo creo que Jean Renoir en esa cita fue bastante generoso, porque normalmente el guionista no tiene nada que ver con el resultado ni con la autoría de la serie, o por lo menos no se nos tiene tan en cuenta. Quizá en televisión un poquito más, pero en cine el guionista queda completamente oculto tras la figura del director, y pasan cosas como que la película cuenta la infancia del guionista, pero no es su película. Es la película de un señor que pasaba por allí, le contrataron después y tal, y con esto sé que me hago enemigos entre los directores, pero siempre me ha extrañado ese concepto de la autoría que hay en el cine europeo, ¿no? En el que el director es digamos, el autor de la película, incluso cuando cuenta la infancia del guionista. ¿No? Bueno, en España hay poco debate con eso porque casi todos los directores de cine se escriben sus propias películas, no nos dejan mucho cacho a los guionistas. Algunos se hacen ayudar de un guionista, como es el caso mío ahora con Gracia Grejeta, pero siempre están ellos en el guión, o prácticamente siempre. Entonces, bueno, pues parece que la película es suya. En tele, bueno, el guionista en las series españolas no se le reconoce la autoría ni se le reserva ni un poquito de fama. Nadie nos conoce. Pero en Estados Unidos sí. Pero hay que reconocer que en televisión al director tampoco. Entonces, sí. Bueno, pues queda quién hace las cosas en televisión, las series en España, quién es el autor, pues mira, no se sabe. Yo creo que hay veces que los mismos actores dicen lo que les toca. Y se lo inventan sobre la marcha. Y hay veces que lo parece, además. Sale así. Y en esta evolución, porque vosotros fuisteis guionistas de Hospital Central, en esta evolución desde que empezó esa serie, que es la más longeva, si no me equivoco, de la televisión española, hasta hoy en día, ¿cómo habéis vivido esos cambios en la industria de la televisión? Pues en el tiempo que hemos estado en Hospital Central, yo creo que lo hemos vivido bastante como con un paraguas encima en la que no nos enterábamos de mucho porque nuestra serie funcionaba y no sé qué. Ha sido después cuando ya lo hemos ido dejando. Primero lo dejó Antonio, después lo dejo yo, aunque los dos estábamos al principio. Y bueno, pues cada uno hemos estado en unas series y yo creo que hay menos libertad para hacer series, menos tiempo, se atiende más a los resultados inmediatos de audiencia que a que las cosas estén bien hechas. Esa es mi experiencia, no sé si Antonio tiene otra en otras series. Yo tengo, bueno, casi desde que empezó Hospital Central, ¿no? Que empezó en el año 2000. Bueno, yo creo que esa es la época en la que las series empiezan a ser mejores en términos de producción y parecía que se podía dar también un salto en términos de calidad de contenidos, ¿no? De guiones y de que las propuestas fueran aceptadas por las cadenas, que se abrieran a otras cosas, y yo creo que no lo han hecho, que fue una ilusión que enseguida se quedó en eso. Creo que las cadenas siguen siendo bastante conservadoras a la hora de abrirse a nuevos contenidos en España, ¿eh? En cambio, de la manera más cruel para nosotros, pues tenemos que asistir al esplendor de este género en Estados Unidos o en Gran Bretaña, ¿no? Y nos da mucha envidia y mucha pena que aquí sea absolutamente imposible acercarse un poquito a ellos. Y además hay una cosa, yo creo que nosotros vamos aprendiendo de lo que vemos de ellos, pero aprendemos cosas que no podemos poner. Sí, que no se puede. Sí, que no podemos aplicar, entonces... Bueno. Sí, a lo mejor si nos dejaran ponerlas en marcha descubriríamos que no sabemos, pero es que ni siquiera tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. No podemos dar la medida de nuestro talento o de nuestra falta de talento. No dejan, simplemente. No dejan, no. En ese sentido, me interesa mucho también esto que apuntabas, ¿no? Como esas series, sobre todo en el mundo anglosajón, que son tan potentes, que vivimos una verdadera revolución en el mundo de las series, que se está haciendo cine realmente en las series, sobre todo anglosajonas, las inglesas, las norteamericanas, y
¿por qué precisamente los productores que ven que eso se vende fuera y que también se consume aquí cada vez más, no son partidarios de ese tipo de fórmulas? ¿Es por el riesgo? ¿Es porque son experimentales? ¿Porque no hay suficiente dinero para ese tipo de trabajos? Yo es que creo que son tantas las variables que habría que manejar allí. En ese caso, o sea, ¿por qué no se invierte de una forma? Yo creo que porque no se tiene una visión global, no se tiene una visión de conjunto, no hay confianza en ese mercado exterior después. No lo sé, hay tantas cosas que yo no soy capaz de tener una... No lo sé, yo tampoco sé por qué aquí no se deciden a hacerlo. Desde luego aquí dependemos de que los ejecutivos de las cadenas favorezcan la libertad creativa y las propuestas más audaces, y yo creo que eso no se produce. Nos gusta más ir a rebufo y a imitar una serie que ya ha tenido éxito, y eso es poco estimulante, ¿no?, para el creador, ¿no?, que te pidan hazme un remedio de Damaches o hazme un remedio de Lost o hazme una... Pues no es lo mismo que proponer tú una cosa que te interese o que te parezca que es original, ¿no? Y después hay una cosa, yo tampoco soy capaz de analizarlo sin ofender a nadie. Entonces, prefiero no hacerlo. Dejarlo ahí. Sí. ¿Y qué os parecen, otra cuestión también que cada vez avanza más, las series que se están haciendo directamente para internet, que son series que tienen menos gasto, que son un poco quizá más atrevidas, o que a veces son comedias sencillas, a veces tienen un poquito más de profundidad, pero puedes hacerlas sin quizá tanto gasto, ¿no?, para el productor? Muchas veces son pequeños productores. A mí me parece muy interesante y sobre todo me parece una solución ahora en estos tiempos de recortes que vivimos, de poca inversión, de empresas cerrando y despidiendo gente, no sé qué. Yo creo que no solo hay que pensar ya en la serie de televisión, en la serie como algo económico, como una industria que se ha pensado toda la vida, sino que la serie también es una forma de contar cosas, también es un vehículo para contar historias, no sé qué. Entonces yo veo que hay una generación que tiene tapado el acceso a lo mejor a las series de prime time o incluso las de daytime. Y lo tiene tapado pues porque hay generaciones anteriores trabajando con más experiencia, no sé qué, y que de alguna manera tiene que dedicarse a contar esas historias. Entonces a mí, aparte del criterio económico que tengan las series, de más barato, de así se puede hacer, de la gente lo puede ver, de es una nueva forma de difusión, también pienso que es una forma de que una generación acceda al mercado, entre comillas, audiovisual. Sí, señor. Y es curioso cómo, mientras decías esto, pensaba que en el cine español sí es habitual la temática social, en cambio en las series españolas no es tan habitual, suelen ser de otro tipo de contenidos, y precisamente estas series permiten también, ¿no?, entrar en esa temática. También. Están más pegadas, ¿no?, a la calle, tienen menos historia, es menos elaborados los guiones porque no tienen medios, no tienen dinero y tienen que pegarse mucho a lo que está pasando en la calle. Ojalá proliferen, que se están haciendo muchas, y algunas de ellas con éxito, con mucha visibilidad. Pero no solo éxito desde el punto de vista de audiencia, sino con calidad y con... Sí, conectando mucho con la gente. Y oye, es que es verdad que es muy triste ver a guionistas jóvenes que no tienen ni la menor oportunidad de meterse en el mundillo. Y con este tipo de cosas, pues bueno, puedes moverte, hacerte tu pequeña tarjeta de visita, ¿no?, de presentación. Sí, cada vez más resultados no están presentes en esta vida. Es sí. una cosa y dices, mira, de aquí se puede sacar. Y también que ejerzan un poco la función que ha ejercido siempre el corto en el cine, ¿no? Sí. De gente que empieza a hacer cosas y que demuestra que está capacitada para hacerlas y hacerlas bien, ¿no? Y además con la posibilidad de, al no estar metidos en una industria, hacer algo un poco más experimental. Sí, algo más atrevido, sí, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a entrar un poco en la segunda parte de esta tertulia en la que vamos a hablar de vuestras novelas, de La justicia de los errantes, de Jorge Díaz, que está fijada en la figura de Durruti y en su época americana, como ahora comentaremos, y La cuarta muerte, que es una novela más personal, no más íntima, el salto desde la adolescencia a la madurez de un chico. Yo quería preguntarte a ti en primer lugar,
A mí es una figura que me fascina, pero ¿por qué la figura de Durruti? Pues porque es una figura fascinante y porque de alguna manera es un gran desconocido, ¿no? A mí me llama la atención. Durruti murió en el año 36, al empezar la guerra. Su muerte todavía, ¿no? No es ningún misterio. Durruti se murió de un accidente. O sea, es un misterio porque hay muchas teorías, pero cualquiera que haya estudiado mínimamente y con cierto rigor la muerte de Durruti sabe que fue un accidente, ¿no? La única duda que queda es si el naranjero que se disparó lo llevaba él o lo llevaba el sargento Manzana. Probablemente fue el sargento Manzana, pero hasta ahí quedan las dudas. A mí, todas estas, que si lo mataron los soviéticos, que si lo mataron los franquistas, que si tal, yo no creo en absoluto en ellas. Pero te comentaba que murió en el año 36 y, por ejemplo, mi padre nació en el año 36. Y entonces un día, cuando empezaba yo a documentarme para escribir la novela, me preguntó, ¿y de qué estás escribiendo? Y le digo, pues estoy escribiendo sobre Durruti. Y me dijo, ¿y ese quién es? Entonces, que habiendo nacido el mismo año que había muerto Durruti, siendo Durruti un personaje tan famoso como fue, o sea, sabemos todos quiénes fueron Sacco y Vanzetti. Durruti fue inmensamente más famoso que Sacco y Vanzetti en su época. La Vía Layetana de Barcelona, que es una avenida grande, durante la Guerra Civil se llamó Avenida de Buenaventura Durruti. La playa de San Juan en Alicante se llamaba Villa Escaso, el compañero de Durruti, y que entonces un personaje tan famoso, tan importante, hubiera quedado completamente oculto por una propaganda. A mí me llamaba mucho la atención y era uno de los motivos, aparte de que la historia me parecía apasionante y yo quería escribir una novela de aventuras, pues fue uno de los motivos de decidirme por Durruti. Siempre es Durruti y Ascaso. Para mí forman un conjunto. De hecho, en el libro quizá sea un poquito más importante Ascaso al ser su punto de vista el que se cuenta. Claro que también para la formación del mito influiría más que lo cuente él para que el mito fuera Durruti, ¿no? Pero era eso, o sea, un personaje tan conocido y tan apasionante, ¿por qué ha quedado olvidado? Y entonces por eso me puse con la novela. Y además de una época también que es la menos conocida, ¿no? Que es la época americana. Claro, pero porque la vida de Durruti está tan documentada que era muy difícil encontrar un periodo donde yo me pudiera inventar cosas. Y el único periodo que no está muy documentado era en esos 18 meses que pasó en Sudamérica. Entonces han sido los 18 meses que yo he recreado con cierta libertad. Después, lo que hizo antes de irse a América y lo que hizo después de irse a América, Durruti, al ser un personaje tan famoso, o sea, durante la Guerra Civil había un periódico que se llamaba Los Amigos de Durruti. O sea, que se contaba todo en lo que hacía Durruti, minuto a minuto. Entonces, el encontrar ese periodo de su vida prácticamente desconocido, porque mientras estaban en Sudamérica, en la clandestinidad, pues digamos que no llamaba tanto la atención, pues encontré ahí un espacio donde yo me podía inventar cosas, que al fin y al cabo pues somos inventores de historias, aparte de que nos basemos en historias reales. Precisamente esa ausencia de una parte histórica es la que te ha permitido a ti, ¿no? Como comentábamos antes, fuera de cámaras, explayarte en un personaje como Leo, ¿no? Sí, en esa transición a la vida adulta. Yo te quería preguntar si Leo, como es un personaje hipersensible, que le afecta todo lo que le rodea, si también es un personaje, un outsider moderno, que está fuera de la sociedad, que no consigue hacerse con los rudimentos para manejarse bien en ella, o cómo sería ese personaje. Sí, pues es un personaje también, no es Durruti, pero es un personaje también poco documentado, pero que merece mucha atención. Y un personaje importante que soy yo mismo, ¿no? Bueno, no soy yo mismo, pero a mí sí me interesa contar en primera persona algo que me parece que es importante en la vida de una persona, es el tránsito a la madurez. Y este personaje, Leo, claro, para que resulte interesante, a mí me interesa un hombre hipersensible que no le gusta el mundo que nos rodea, las normas sociales, los convencionalismos, las pequeñas mentiras, el desamor, todo eso que ve, todas esas mezquindades a él le afectan mucho, y por eso es el personaje protagonista de la novela, ¿no? Porque si fuera conformista, pues no nos interesaría a nadie. Y él va contando, claro, desde que sale de un centro de menores hasta que, digamos, consigue la madurez por medio de una muerte simbólica que no voy a revelar, porque entonces ya contaría la novela y nadie se la compraría. Perdón, a mí me han preguntado mucho si Durruti en la actualidad
sería un indignado. Y yo creo que Urruti en la actualidad sería Leo. Estamos buscando el punto de... Esto no lo hemos preparado. Esto no lo hemos preparado. Sí, Leo sería un poco anarquista también si hubiera vivido en los años 20, pero aquí pues el pobre da con sus huesos en un centro de menores, luego sale y busca su sitio en el mundo. Y tiene un conflicto que es un conflicto universal, que sería aquel freudiano, ¿no? De romper o de humanizar al padre para encontrarle un nuevo sentido de tu propia vida. Sí, ese es el momento literario, digamos, que a mí me interesa. El momento en que una persona descubre que su padre no es un héroe, ni un ídolo, ni una mole de piedra, ¿no? Que tiene grietas y que es incluso un farsante, que es lo que este hombre descubre. Ese momento de revelación de que tu padre no es tan culto, ni es tan bueno, y que tiene algún pecado de la moral, me gusta mucho desenmascarar al padre. Son esos personajes además que comentábamos también antes, que son multiprismáticos, ¿no? Son poliédricos, tienen muchos frentes. Tienen la parte de que el hijo siente que es un héroe, pero que luego descubre que también es humano y tiene sus grandezas y sus miserias, ¿no? Como todo el mundo. Sí, él, por mucho que en su incomprensión se pueda cargar de razón alguna vez, al final descubre que la vida es aceptar la imperfección del mundo, y empezando por la de uno mismo. Esa es la madurez, digamos, ¿no? Lo que culmina el viaje de este hombre. Y como una pregunta para los dos sería, ¿cómo os habéis enfrentado? En tu caso es tu primera novela, es tu segunda novela, y ¿cómo os habéis enfrentado desde la escritura del guión, que es más sinóptica, que es mucho más directa, a la redacción de una novela extensa en la que tienes tus espacios y tu tiempo para poder desarrollarla? Bueno, yo me enfrento con una sensación de libertad maravillosa, porque el guión efectivamente es muy lacónico, ¿no? Lo que escribes es una herramienta de trabajo, va a ser manoseado por todos los miembros de un equipo muy extenso y no te puedes adornar. Hay quien lo hace, pero no te debes adornar en la escritura de un guión. Vas al grano, describes la escena y al diálogo. Y de pronto en la literatura, pues en la novela, puedes detenerte más en las cosas, puedes tomarte tu tiempo para ir presentando a tus personajes. No hace falta que el personaje se revele por lo primero que hace o que dice. Puedes ser un poco más, no sé, te puedes regodear y disfrutar más con la dosificación, ¿no? De lo que te apetece. Tienes un tempo, ¿no? Tienes tu tempo. Sí, y es una delicia hacer eso. Yo voy a decir lo contrario. Igual que él se enfrentaba ante una libertad maravillosa, yo hay veces que me enfrentaba a una libertad aterrorizante. O sea, en un guión tú tienes muchas cosas que son así, o sea, pues yo qué sé, si la serie que estás haciendo tiene 60 escenas, pues tienes 60 escenas, y si pueden ser un 30% de exteriores, pues son un 30%, y si ninguna puede durar más de 2 páginas, pues no duran más de 2 páginas, y de repente empiezas a escribir una novela y dices, yo puedo escribir 100 páginas o 1000. Puedo escribir en primera persona o en tercera, o las mezclo. No sé, o sea, tengo tanta libertad que estoy seguro de que me voy a equivocar en cualquier paso y no me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces, la libertad de una novela es maravillosa, pero también hay veces que dices, ya me gustaría a mí que me pusieran una norma, y entonces decía, pues como es así, es así. Sí. ¿No? Y en esa misma línea recuerdo una frase de Montero Glez, que a mí me gusta mucho, que decía, aparte de la libertad, que una novela él las repasaba 7 veces y las dejaba, porque no es que las dejara, es que las abandonaba, ¿no? Entonces decía, una novela no se termina nunca, sino que se abandona porque podrías meter más aquí, podrías meter más allí, ¿no? Aparte de las elecciones siempre se puede poner algo más, ¿no? Lo decía ¿cómo se llama? El gran autor argentino Borges. Lo decía Borges, que publicaba para dejar de corregir. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Podrías no parar, corregir obsesivamente y nunca está como tú quieres. Siempre te da la sensación de que está mal escrita y de que no llegas a lo que tú te habías imaginado y que el personaje tenía que revelarse más. No puedes. Es como estar en un combate constante con tu falta de talento o con tu impaciencia o con tu perfeccionismo, y al final tienes que dejarlo ya a dormir y dedicarte a otra historia, ¿no? Y aún así te llevas la sorpresa. La has repasado 10 veces y la has entregado, y todavía la has repasado 3 más con tu editor, y todavía te han llegado las galeradas, y
y todavía encuentras cosas que están mal. O Sí, sea, sí, es, sí. es terrible, ¿no? Es... Corriges hasta el final, hasta que ya el editor te dice ya no puedes meter más cambios. Pero Se ha terminado. coges el libro, nada más llegarte, lo sacas de la caja y en la primera página que... Pero ¿cómo por? Si era para. Sí, es la pelea, ¿no? De Sí, la sí. escritura que siempre... Sí. Y que uno dice, bueno, eso desmerece, pero eso es humano, ¿no? Está ahí. Yo es que no creo que sea humano. ¿No? No, yo creo que es algo Es inhumano ajeno. tener esos errores. No, es ajeno a nosotros. Bueno, los guionistas además de tele estamos muy acostumbrados a hacer muchas versiones de los guiones, a reescrituras constantes, entonces estamos adiestrados en la reescritura, ¿no? Sí. Es un ejercicio que los escritores hacen mucho, pero que realmente el lector no piensa que está tanto ahí. Es decir, tú tienes una historia hecha, has hecho la documentación, haces una primera escritura y después te viene la reescritura, tu corrección, la corrección con el lector o con el especialista, con el editor, una última vuelta, y todo ese trabajo al final está aquí. Quiero decir que... Sí, pero tú lo has dicho de una manera. Tú haces tu reescritura, no. Tú haces tus 7 reescrituras. Sí. O sea, que no es mucho más. Es un trabajo enorme. Es enorme, es agotador, pero y yo creo que sí, yo la das por terminada para poder sacar ya de tu cabeza esa historia y esos personajes y hacerles un hueco a otros, estén ya esperando o no, o a veces tienes que ir en busca de ellos, pero te necesitas hacer un hueco a historias nuevas. Sí, que tienes mucho tiempo dentro y al final se pudren, no tienen salida. Sí, no puedes estar mucho tiempo con la misma historia, terminas agotado. Es otra de las diferencias que yo veo cuando tú escribes una serie de televisión. Tú tardas en hacer un guión un mes, pero al mes cambias de historias, aunque sea con los mismos personajes, cambias de historias. Entonces, si te has equivocado al escoger una, tampoco es muy grave, porque bueno, la haces y ya está, y ya. Sin embargo, una novela estás un año con los mismos personajes, con las mismas historias, con no sé qué, y llega un momento en que tienes que acabar. O sea, dices, no puedo más no puedo corregir más veces ese párrafo de Durruti en Argentina o de lo que sea, ¿no? En cada momento. Que no coge tirria a su propio texto, no tienes que estar constantemente buscando la distancia con tu texto para poder hacer ese trabajo. Bueno, es que es un año a lo mejor de trabajo y no tienes esto que puedes con el guión de decir, bueno, esa trama me quedó mal, no funcionaba muy bien, pero en cambio la que escribí después funcionaba bien, porque un año entero de trabajo no lo puedes despachar con una frase así, no funcionaba, no me quedó bien, no, tú quieres que funcione, que quede bien y lo pones todo lo que el tienes. guión también le puedes echar la culpa al actor. No lo cogió bien. A la cadena, al actor, al director. Sí, efectivamente es una diferencia que yo siempre digo, no solo con la serie, sino con el cine, que el cine es una sinergia en el que hay tanta gente metida que uno puede quitarse las culpas. Pero aquí eres director de orquesta. Totalmente. Sí, aquí solo te puedes quejar de la portada y no es mi caso, la tuya también es muy bonita. No, a mí me gusta. A mí me gusta la mía y tal, pero podrías llegar a quejarte de la portada, te puedes quejar siempre de la promoción. Claro, a ti te gustaría que todos los autobuses de Madrid llevaran un cartel grande con tu... Y no la llevan. Es que si hubiera tenido eso yo también había... Pero no, pero el autor eres tú y... Puedes quejarte de que te has adelantado a tu tiempo y por eso no entienden tu obra. Ese tipo de cosas, pero nada más. Porque eso también te fijas en los guiones. Pues muchísimas gracias a los dos por esta interesante... Nada, gracias a ti. Y que haya mucha suerte con los libros, que seguro que sí. A ver si es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.